En la víspera de Navidad de 1944, Papaazzi se quedaba con amigos en una casa que era también usado o ocupado por el ejército griego. Cuando los soldados divisaron las notas de Dienach, que por supuesto estaban en alemán, los confiscaron porque los consideraban suspicaz. Le dijeron a Papaazzi que solo los devolverían después de haber examinado sus contenidos. Ellos nunca lo hicieron. Pero para entonces, Papaazzi ya había terminado la traducción. George Papaazzi intentó rastrear información sobre Dienach, visitando Zúrich 12 veces entre 1952 y 1966. No pudo encontrar ni un rastro de él, ni parientes, vecinos, o amigos. Dienach, quien se cree que peleó con los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, probablemente nunca dio su nombre real en Grecia, un país que había luchado contra los alemanes. Después del final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil griega, Papaazzi dio el diario traducido a algunos de sus amigos, albañiles, teósofos, profesores de teología y 2 antinazis alemanes, y después de eso, cuando todos se dieron cuenta de lo que tenían en sus manos, el diario era mantenido dentro de un círculo filosófico cercano y en la logia tectónica, en la cual él era miembro. El libro fue tomado muy en serio por los masones, que no querían la información se extendió a un círculo más grande. Consideraron que el libro era casi sagrado y contenía sabiduría sobre el futuro de la humanidad, y mejor guardado solo para unos pocos. Finalmente, después de fuertes disputas, George Papaazzi decidió publicar el diario de Dienach. Era durante el período en que Grecia entró en la fase más dura de la dictadura de 7 años en 1972. Fuertes protestas de ciertos círculos de la Iglesia, que consideraron el libro hereje, y la caída de la dictadura un año después, condenó la primera edición al olvido. Nadie estaba interesado en el futuro cuando el presente era tan intenso y violento. Todos estos factores, junto con el lenguaje difícil y el estilo áspero de las notas de Dienach, que mezcló elementos de su pasado, junto con su experiencia del futuro, hizo diario aún más difícil de entender. Solo unos pocos tuvieron el tiempo, la paciencia y el conocimiento para decodificar el conocimiento secreto que se encuentra codificado en casi 1000 páginas. Otra edición siguió en 1979 en Grecia. Sin embargo, nuevamente el libro desapareció y fue apenas mencionado de nuevo, aparte de los pocos que sabían de su existencia. Después de todo el silencio, Papaazzi murió y su familia no deseaba continuar con su trabajo. 22 años pasaron antes de que el diario fuera recogido nuevamente por Radamantis Anastasakis, un miembro de alto rango de la logia masónica en Grecia, que decidió publicar el libro en una pequeña escala, exactamente como fue escrito previamente. Fue entonces cuando descubrí el libro por primera vez y comencé a restaurarlo, sin el sentimentalismos que impidieron a Papaazzi hacer algo más que una traducción exacta de los santos guiones de su maestro. Casi un siglo después de que se escribió el guión original, era una tarea que tenía que emprenderse para que un lector del siglo XXI realmente pudiera entender qué un hombre del siglo XX quería decir. Y así lo hice, asegurándome de no cambiar el contenido, pero filtrando notas irrelevantes pertenecientes a la vida temprana de Dienach y enfatizando su experiencia del futuro, pero en un lenguaje más simple y sin las lagunas que tenía la narración de Dienach. Intenté mantener intacta la verdadera esencia de su historia. Esta era mi deuda con Dienach, cuyo las crónicas del futuro cambiaron por completo mi perspectiva de la vida. Nada más, nada menos. Mi único objetivo era que todos tuvieran acceso a ellos, porque si la experiencia de Dienach fue realmente real, este libro contiene información revolucionaria, algo que los masones claramente reconocido, y tiene el potencial de cambiar radicalmente su visión del mundo y la humanidad. Ahora que conoce los antecedentes de esta historia única, simplemente depositaré el futuro en sus manos con un resumen de la introducción de la edición de 1979 del libro de George Papaazzi, el hombre que conoció personalmente a Dienach. El traductor de los textos originales, conocía personalmente a Dienach.
Su creencia es que la inspiración y la escritura de estos textos no fue una creación imaginaria de Dienach, basada en su educación y habilidades perspicaces. Es un verdadero fenómeno de parapsicología que estaba relacionado con su vida. Tal vez también ha agregado sus propias cosas, tal vez no vio o vivió todos los eventos que él tan vívidamente describe y presenta. Lo que es seguro es que la mayoría de los elementos básicos de sus textos son experiencias verdaderas que tuvo. Él vivió de antemano una parte del futuro por venir y el fenómeno metafísico de increíble claridad le sucedió a él, un fenómeno de parapsicología que rara vez ocurre con tal intensidad y aspereza. Por su culpa, ¿qué va a pasar en la Tierra a partir de las últimas décadas del siglo XX hasta 3906 AD? Ahora lo conocemos, al menos en términos generales. Tengo que decirte que mientras Papatzis era solo un estudiante en el momento de recibir Dienach's diario, se convirtió en un hombre muy respetable de su época. Fue vicepresidente del Movimiento Europeo, Consejo Nacional de Grecia, miembro fundador del Griego Sociedad Filosófica, y profesor de Filosofía y Cultura. Arriesgó mucho en publicar el trabajo de Dienach, y esto por sí solo refleja su creencia inquebrantable en su autenticidad. Ahora te dejo con el diario de Dienach, una crónica del futuro,